terminales ineficientes en Colombia. Esto es lo que nos está volviendo a baja competitividad y los costos en combustible son bastante altos. ¿A qué obedece esta parte? A falta de gestión de la calidad del servicio 1, a la administración de los fletes y de las flotas y a la gestión empresarial del transporte. Estos elementos, cuando yo le pregunto a las empresas de transporte, dime los índices de utilización de combustible y eficiencias tonelada a kilómetro, no los tenemos. ¿Cuánta carga movilizan? No sabemos. ¿Qué volumen de equipos hacen su mantenimiento y organización? No los tienen. Todo esto es lo que nos está generando una baja capacidad logística al interior del país. Como ejemplos de también organizar la parte de la infraestructura, ayer se habló de una carretera que nos genera un proyecto importante para el caso del Valle, y es que aquí tenemos Buenaventura, la carga, la vía de Buenaventura viene por este lado, la vía de Bogotá viene Buga, pasa a esta zona Lobo Guerrero y va a Buenaventura. ¿Cuál ha sido una de los pedidos que ha hecho la industria al gobierno nacional? Buscar cómo la carga que está aquí, en cambio de dar esta vuelta por acá, que son más o menos 57 kilómetros, creo que nos da una diferencia, construir esta vía. Esta pequeña vía de acá, esta infraestructura, es una infraestructura que va a desarrollar no solamente la competitividad del valle, sino también si pasamos esta vía continua hacia Huila, Tolima, nos va a generar un polo de desarrollo bastante extenso en manejo de la carga. Por eso se ha insistido mucho en reconstruir esta vía. En el estudio que se hizo por parte de la fase 1 y fase 2 de parte de la universidad, encontró que el impacto de ahorro en el costo de transporte es del orden de 22.000 millones al año. O sea, esta vía se paga sola en un periodo relativamente corto. Y eso hace que los gastos en combustible sean relativamente bajos cuando nosotros podemos bajar ese punto. Aunque ayer se le preguntó al señor subdirector de Planeación Nacional sobre la carretera, tal vez no estaba bien informado en el tema, pero en este momento en el INVIA se tienen unos recursos para hacer la fase 3, estudiar la fase 3, hacer diseños del orden de 4.000 millones y a interventoría 1.200 millones. El cierre estimado de la licitación está en noviembre de este año. Es bueno estar presentes en esa parte y hacer el seguimiento. Otro punto que debemos manifestar, la optimización del recurso para evitar los altos sobrecostos de combustible, es manejar el transporte fluvial o manejar el transporte multimodal. Y en el caso de Colombia básicamente tenemos una red formada sobre el río Magdalena, la carretera que salen sobre esta zona y también la línea férrea, que no está optimizada su utilización, pero que nos da la posibilidad de sacar un gran volumen de carga por esta zona. Eso también implica que si los costos de transporte internacional de carga que viene hacia Buenaventura o que si va por el lado de Barranquilla, nos bajarían todavía más sobre este elemento. La carga podría entrar por Barranquilla o Cartagena y llegar básicamente hasta el puerto La Gloria, el Banco La Gloria, que nos daría unos bajos costos multimodales. Aquí tenemos un ejercicio hecho entre sacar la carga de Bolívar-Cartagena y mandarla por vía fluvial hasta que llegue a unos centros internos. En esa operación, para carga, por ejemplo, el ejercicio de graneles nos dio lo siguiente: si la carga viene por Cartagena o por Barranquilla, bajar la parte del buque al equipo demoraría unos 2 días, el tráfico fluvial se podría hacer entre 5 y 7 días, el descargue en destino hacia unas bodegas, en el caso que están ubicadas en Barranca Bermeja, cerca de Barranca Bermeja, en un puerto llamado Galán, se pueden almacenar, aquí hay unos silos,
tienen 5 días libres, y luego viene el transporte interno al interior del país, un tránsito carretero, y llega a las bodegas. Digamos, esta es una operación que ya se ha hecho varias veces, pero que ha puesto a repensar a los importadores de granos para no utilizar Buenaventura o utilizar como una alternativa de Buenaventura. Los costos para la carga entrando a Bucaramanga, Bogotá y Medellín tienen unas diferencias del orden de 5,96%, digamos en orden a Bucaramanga, el 0,27% a Bogotá, y a Medellín tiene una diferencia todavía que no se ha salvado entre esos costos. Pero digamos que ya se han hecho los ejercicios y se han hecho una serie de envíos de la carga. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta parte? Colombia, antes de los años 50, siempre manejó su carga fluvial y ferroviaria. Después vino el desarrollo de los carreteros y todo se ha desarrollado a base carretero. Pero esto hay que repensarlo como la generación masiva de flujo de carga que nos va a permitir, en caso de que haya problemas de congestión en los puertos o en caso de altos costos de combustible, llegar a repensar esa utilización de modelo. Y volviendo entonces, con base en esa idea, a esta gráfica, pues Colombia la tenemos aquí, su distancia logística para llegar a competir está más ligada hacia estos países. Nuestro principal mercado está acá y nuestro principal mercado está aquí. Las distancias y los flujos de tráfico son relativamente importantes en esta zona. Eso nos quiere decir que nosotros podemos aumentar el volumen de ventas si mejoramos la infraestructura interna, incluso aumentar el volumen de ventas a Europa, porque la distancia logística de aquí a Europa es del orden de 14 días, las demoras y los sobrecostos están al interior del país y no al exterior del país, pero tenemos que ir pensando en cómo se renegocia o cómo se maneja todos esos volúmenes de carga. Unas conclusiones. Los TLC son una oportunidad y la distancia logística está ligada no solamente a la distancia métrica, sino está ligada al combustible del medio que se utilice. Si utilizamos equipos de transporte de carga antiguos, vamos a tener unos sobrecostos internos altos. Si nuestros puertos no son eficientes, si los buques se demoran en sistemas de carga y descarga, eso nos implica unos sobrecostos altos. Entonces, la eficiencia hay que mirarla en infraestructura y en eficiencia operativa de los puertos y en eficiencia operativa de los medios de transporte, de tal forma que nos dé una baja en esos costos. Si mejoramos toda la infraestructura interna del corredor logístico, aquí la concepción clara en logística es, tenemos que tener corredores origen-destino terminados, no dobles calzadas de 20 kilómetros en construcción, eso no nos da nada. El índice logístico del túnel de la línea lo podemos medir después del 2015, digo yo, el gobierno dice después del 2012. Pero todavía no podemos hablar nada como índice logístico para ese punto. Y otro tema que tiene que llegar a ser negociable directamente es los modelos de negociación de servicio transportador-usuario, bajo esquemas gana-gana, optimizando los equipos de transporte y no como se tienen ahora, que se están manejando equipos del orden de 24 días al mes, 12 horas al día. Y la última recomendación es mejorar la oferta de manejo de carga masiva ferrocarril fluvial, que es la otra que nos tiene que generar una baja de costos. De hecho, aquí hay una repotenciación, digámoslo así, de la concesión del ferrocarril del occidente, que nos ha generado unas grandes expectativas y esperaríamos que esas expectativas se generen en una mejor competitividad para la carga del occidente del país. Muchas gracias.